Muy bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor. Quiero darles la bienvenida a esta, a este a esta cuarta lección sobre la introducción a la teología evangélica. Esta cuarto punto va a englobar los tres puntos precedentes acerca de la palabra, los testigos y la comunidad, que son el lugar de la teología. Ahora, estamos hablando del lugar de la teología como primer paso, porque necesitamos ubicar el trabajo teológico en su correcta dimensión. Y ya hemos hecho bastante énfasis en el hecho de que la teología no es un trabajo meramente intelectualista, que lo único que busca es encontrar ideas o tener ideas claras, sino hay que entender otra vez que teología tiene que ver con las palabras, con los pensamientos, con la ideología, pero también y sobre todo con el testimonio que se da en la práctica. Si la teología no llega concluyentemente a una práctica adecuada que se refleja en medio del mundo, que transforma el mundo, entonces está traicionando su verdadera vocación. Ahora, esto nos lleva al cuarto punto, el espíritu. El lugar de la teología es el mundo del espíritu. La teología es algo como perteneciente al espíritu, tiene que ver con el ámbito espiritual. De hecho, uno tiene que recordar que los primeros teólogos no fueron llamados así, o no se les llamaba así, a aquellas personas que se dedicaban al estudio de la palabra. Esos eran maestros. Los maestros eran personas, pues dedicadas al estudio, a la investigación. El teólogo inicialmente fue llamado así a las personas que se dedicaban a la vida espiritual, a la contemplación. O sea, ¿quiénes eran los primeros teólogos? Personas que decidían examinar o explorar el camino de la comunión y del conocimiento de Dios, pero no por medios de estudio o por medio del estudio, sino por medio de la espiritualidad o de la contemplación. Es decir, es común pensar, o tendríamos que pensar, que los primeros teólogos eran aquellas personas que tomaban la escritura y no pensaban en un estudio científico de ella, sino en una meditación, a la manera del Salmo 1, como en el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado, perdonando, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahora, este meditar en la palabra, este meditar en la ley de Dios, este retirarse de alguna manera, retirarse del mundo para dedicarse a la contemplación y la meditación de la palabra, esto es lo que da origen a la teología. Porque el que se retira, el que hace esta meditación, lo hace con el fin de conocer a Dios y de conocerse en Dios. Ese conocerse en Dios va a ser la siguiente parte de este estudio. Pero el primer lugar es conocer a Dios. Entonces, el conocer a Dios no es algo que se da en el intelecto. El conocer a Dios no es algo que se da mediante un conocimiento de carácter científico. Es decir, no conozco a Dios porque me hagan preguntas acerca de Él y yo sepa responderlas. No conozco a Dios como lo hace el filósofo, que se dedica al estudio ontológico.
Porque al filósofo lo que le interesa es, ¿qué cosa es Dios? ¿Cómo puedo conocerlo, pero como, voy a decirlo así, como objeto? Como si yo pudiera agarrar a Dios y hacerlo un objeto de estudio, analizarlo, diseccionarlo, saberlo definir, porque eso es lo que hace el filósofo. El filósofo quiere llegar a una definición de lo que es Dios, y cuando uno hace una definición, que estoy poniendo mi mano, está haciendo un marco. Y fuera de ese marco, el objeto definido no se puede salir porque ya lo definimos. La palabra definir precisamente apela a eso, ponerle fin. Es decir, como en un terreno, cuando se delimita, se definen sus límites y uno dice, bueno, este terreno comienza en tal lugar y abarca de este a este lugar. Esos son sus límites. Y al sur colinda con fulanito de tal, al norte con otra persona, al oriente, al poniente. O sea, uno va describiendo los límites del terreno y en ese sentido ya lo definió. Ahora, en el caso de la teología, si uno quiere hacer lo mismo con Dios como objeto de estudio, entonces está de alguna manera atentando contra el segundo mandamiento. Porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hacer una imagen mental de Dios es pecar contra Dios. Entonces, cuando yo quiero definir a Dios, quiero meterlo dentro de un concepto, dentro de una definición, dentro de un cajón, estoy atentando contra la dignidad misma de Dios. Estoy yendo en contra de lo que en principio debiera ser la teología. Porque en principio la teología lo que debe de hacer es situarse frente a Dios y saber que Dios no puede ser reducido a ningún concepto y que en todo caso mi conocimiento de Dios no tiene que ver con saberlo definir, sino saberme definir yo ante Él. Saber y conocerme yo mismo ante Él. Y esa es la espiritualidad. La espiritualidad es aquel, decíamos, en principio el teólogo, lo que hace es tomar la palabra, retirarse del mundo para dedicarse a la contemplación y a la meditación de tal forma de hallarse uno mismo situado frente a Dios y en ese conocimiento, como decíamos hace rato, muchos teólogos tienen la aspiración, en la clase pasada decíamos, muchos teólogos tienen la aspiración de llegar a describir completamente a Dios, cuando lo que Dios ha hecho es únicamente permitirnos ver a través de una pequeña rendija entre la piedra para tener un acercamiento de lo que Él es. Pero esa pequeña luz y esa pequeña revelación que aparece detrás de la grieta y que se asoma hacia nosotros, esa pequeña luz debería ser suficiente para alumbrar nuestro ser, para alumbrar lo que nosotros somos, de tal forma que funcione como un espejo ante el cual vernos. Por eso el mundo de la teología, el lugar de la teología no puede ser el lugar de las ciencias humanas ni el lugar de la filosofía, sino el lugar del espíritu. No puede ser el mundo de lo material y de las cosas temporales y pasajeras, y Dios no puede ser expresado en nuestro lenguaje en términos de esta realidad pasajera, sino tiene que ser expresado en nuestro lenguaje y en nuestras acciones en términos de una realidad que rebasa lo pasajero, de esta realidad que está abierta a la trascendencia, a lo que nos rebasa, y eso que nos rebasa tiene que ser lo que dirija nuestras más grandes aspiraciones, tiene que ser lo que dirija y defina de alguna manera lo que somos.
Nosotros nos hallamos frente a esa realidad y frente a esa realidad nos conocemos. Por eso el lugar de la teología es el espíritu. Bueno, pero continuando con nuestra reflexión, en las 3 lecciones pasadas nos hemos atrevido a hacer algunas afirmaciones poco comunes acerca del lugar de la teología evangélica. ¿Cómo llega la teología a ocupar y mantener el lugar descrito por tales afirmaciones? Un lugar que para el que las contempla desde afuera parece estar flotando en el aire. El escritor Karl Barth va a hacer un especial énfasis en este flotar en el aire que vamos a retomar más adelante. Pero lo cierto es que la teología, al no poderse comparar con el resto de las ciencias, tiene que aceptar que delante o frente a los demás, frente al que quiere trabajar los asuntos objetivos, la teología se sustenta sobre un soporte o sobre una base que aparece como no sustentada. ¿Cómo puedo sustentar algo sobre el aire? Me parece que no se puede sustentar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que la teología puede ocupar un lugar y mantenerse ahí, ¿verdad? Bueno, en nuestra segunda lección, cuando hablamos acerca de la palabra, nos atrevimos a afirmar que la historia del Emmanuel, Jesús, nació de la historia de Israel y alcanzó su meta en la historia de Jesucristo, y que esta historia como tal era la palabra de Dios hablada al pueblo de todos los tiempos y lugares. ¿Qué historia? ¿Qué palabra? ¿Cuál es el poder que hace que sea tan grande esa historia y tan espléndida esa revelación? En la siguiente lección, nuestra tercera lección, cuando hablamos de los testigos, nos atrevimos a enunciar que existe un determinado grupo de personas, los profetas bíblicos y los apóstoles, que oyeron directamente la palabra de esa historia. Fueron llamados por ella para convertirse en sus auténticos y autoritativos testigos, nuevamente ante los hombres de todos los tiempos y lugares. Ahora, ¿cómo eran esos testigos seleccionados especialmente para tal audición? ¿Cómo eran esas personas, no diferentes de otras, elegidas para tal proclamación? ¿En virtud de qué posible poder? En nuestra cuarta lección nos atrevimos a afirmar que un grupo entero de personas fueron suscitadas como testigos secundarios por medio del poder de la palabra hablada y confiada a aquellos testigos anteriores y primarios. Surgió una comunidad, la iglesia, destinada y capacitada para proclamar la obra y la palabra de Dios en el mundo. ¡Qué encargo tan extraordinario para un grupo de personas! ¿Cuál es el poder para su existencia y su acción? Entonces ya hablamos de la palabra, de los testigos, y en esta cuarta lección, la anterior, hablamos de la comunidad. Esa fue nuestra cuarta lección. Ahora llegamos a un punto: el espíritu. La teología es una ciencia que busca el conocimiento de la palabra de Dios hablada en la obra de Dios. Una ciencia que aprende en la escuela de la Sagrada Escritura, la cual da testimonio de la palabra de Dios. Ciencia que trabaja en la búsqueda de la verdad, la cual es exigida ineludiblemente a la comunidad que ha sido llamada por la palabra de Dios. La teología solo puede definirse teológicamente, y ese es su más grande sustento. Cuando se la contempla desde el punto de vista de un extraño, la teología parece flotar en el aire. De hecho, se aprecia que ella depende realmente de la palabra viva de Dios, de los testigos oculares elegidos por Dios y de la existencia del pueblo de Dios en el mundo. El poder de su existencia es el poder que se centra en los enunciados que hemos formulado acerca de la palabra de Dios, de los testigos de Dios y del pueblo de Dios. Ese es su poder. ¿Qué poder es? Bueno, el verdadero poder, que es poderoso por derecho propio, no es el poder que la teología posee para sustentarse a sí misma y sustentar sus propias proposiciones. Semejante poder presupuesto sería algo así como el poder del barón de Münchhausen,
que trata de sacarse a sí mismo de la ciénaga tirando de sus propios cabellos. Ahora vamos a detenernos un poco aquí, porque de lo que estamos hablando es del lugar de la teología y, por supuesto, un científico podría hacernos el cuestionamiento, podría preguntarnos y decirnos, bueno, yo tengo la física, yo tengo las matemáticas, yo tengo la química, yo tengo la biología, y todas estas ciencias tienen un soporte. ¿Quieres la biología? Bueno, aquí está la vida, aquí están los seres vivos, aquí está toda la investigación, te la puedo presentar tangiblemente. Y lo mismo podría suceder con la física, con la química y aún con las matemáticas, que aunque son abstracciones, las matemáticas se pueden comprobar de manera concreta. Bueno, entonces yo, científico, me sitúo frente a ti, que te llamas científico teológico, que tienes la ciencia de Dios, y te pregunto, ¿cuál es el sustento sobre el cual está soportada tu ciencia? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual está parado cuál es el fundamento de tu conocimiento? ¿Cómo sabes lo que sabes? Que es la pregunta epistemológica. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo llegaste al conocimiento de lo que tú me dices? Ok, tú no me puedes presentar a Dios aquí, de manera tangible. Tú no puedes presentarme a Dios como yo te puedo presentar un conejo, como puedo presentarte un compuesto químico, como puedo presentarte un efecto físico, como puedo presentarte un esquema matemático y demostrártelo de manera práctica a través de la realidad. Tú no puedes presentarme a Dios así, como para decirme, bueno, mira, aquí está Dios y lo que yo conozco de Dios es esto. ¿Cuál es tu soporte? Bueno, el teólogo tendría que decir, ok, la fuente de mi conocimiento es la palabra de Dios. Pero ¿y esa palabra qué le da soporte? Los testigos, diríamos nosotros. Sí, ok, a lo largo de la historia tenemos a estos testigos. Y estos testigos, bueno, profetas y apóstoles, están ahí como la evidencia de que lo que se está diciendo es así y es verdad. Muy bien, pero ¿cómo podemos creerle a esos testigos? ¿Cómo podemos saber que esos testigos nos están diciendo la verdad? Bueno, porque hay una comunidad que los avala. Cada testigo en su oportunidad fue respaldado por la comunidad y la comunidad da respaldo a su testimonio. Muy bien. Entonces, tu palabra está sustentada en los testigos y los testigos están sustentados en una comunidad. Muy bien. ¿Y qué sustenta tu comunidad? ¿Qué sustenta esa comunidad? Porque, bueno, vamos a hablar de la comunidad, ya hablamos de ella, y esa comunidad que está a lo largo de la historia y que en su momento fue dando respaldo y fundamento a los testimonios, ¿cómo yo puedo creerle a esa comunidad? Bueno, no tengo a la comunidad aquí, no te puedo presentar a la comunidad aquí. Lo único que tengo es el testimonio escrito de aquella comunidad que lo respaldó, pero nada más. Y entonces, parece que por más que yo busco un sustento para mis evidencias, estas quedan flotando en el aire. ¿Qué le da sustento a todo esto? Bueno, el verdadero poder es el Espíritu. Es el Espíritu. Y alguien podría pensar que lo que yo estoy diciendo es como la ilustración que estamos presentando aquí. Esta ilustración del varón
de Münchhausen. El barón de Münchhausen va con su caballo y va a atravesar una ciénaga, un lugar pantanoso lleno de lodo, y cuando entra y se empantana con su caballo y no puede salir, entonces él comienza a tirar de su coleta y empieza a estirar hacia arriba para elevarse y poder salir. Entonces, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de afuera, la teología podría aparecer como este varón de Münchhausen, ¿verdad? Que de manera mágica pues empieza a estirar de su cabello y ¿cómo puedo yo, estirando de mi cabello, sacarme a mí mismo de la ciénaga, del lodo? No tengo fundamento. Es completamente de risa. Entonces, ante las ciencias, la teología aparece así. Por eso decíamos, la teología no puede definirse desde las ciencias externas, sino desde sí misma, como la teología tiene que definirse en términos teológicos. Bueno, parece que nuestro fundamento no es tan firme, pero es aquí en donde debemos de entender que nuestra comprensión de la realidad no parte de la razón objetiva del mundo, sino desde la experiencia de la fe que da el Espíritu. Entonces esta es una ciencia del Espíritu, no es una ciencia de la materia, del mundo físico, sino que es una ciencia del Espíritu. Y lo que se habla del Espíritu tiene que discernirse desde la posición de lo espiritual. Y es aquí donde comienza a tener su propio sustento. Bueno, sería nota característica de la teología ser transportada e impulsada por ese aire poderosamente agitado y agitador, existir suprema y decisivamente en él como en su lugar originario. Y eso por la sencilla razón de que tal mover y ser movidos es también el lugar de la comunidad que vive por la palabra de Dios, y en el sentido más elevado, el lugar donde los testigos perciben directamente y transmiten la palabra de Dios, y en este sentido más elevado todavía, el lugar donde la historia del Emmanuel como obra de Dios llega a ser palabra de Dios. Por eso decíamos, ¿cuál es el sustento de nuestro testimonio? No está en un logos, en una palabra, como lo haría la biología, las ciencias químicas, bueno, y todas estas ciencias que tienen el logos como parte de su comprensión. La ciencia, la teología no tiene su sustento en su discurso, sino en la acción misma del Espíritu, que es un movimiento que se realiza en el mundo, y el más grande testimonio es la práctica misma que realiza la Iglesia y que realiza la teología. Sin esa práctica, entonces no hay sustento para la vida de la fe. Sería entonces recurrir nuevamente a la fuerza del Espíritu. Todo eso tiene su lugar en el ámbito de ese aire que es movimiento y que mueve libremente, de ese viento suave o también tempestuoso que es la divina expiración e inspiración. Según la Biblia, ¿verdad? La divina expiración e inspiración son el poder eficaz de Dios. Dios ha movido a toda una comunidad a dar testimonio a lo largo de la historia, y esta comunidad impulsada, movida, ¿verdad? Es como el aire, que no vemos, que está ahí, pero que ejerce una fuerza sobre aquello sobre lo cual tiene su efecto, y así es el Espíritu. No podemos ver al Espíritu, no podemos manifestar al Espíritu, pero realmente el más grande testimonio que tiene la comunidad, que tienen los testigos y que tiene la propia palabra, es que donde está este Espíritu siempre hay un movimiento, hay un mover libre que trasciende
lo material, que trasciende las circunstancias, porque cuando el ser humano enfrenta circunstancias determinadas, ¿qué es lo que posibilita al ser humano para pasar por encima de esas circunstancias, trascenderlas, superarlas? El ser humano, en su origen, ha sido un ser espiritual. Somos la raza más vulnerable que existe en este mundo. No tenemos pelaje, no tenemos garras, no tenemos grandes mandíbulas. El ser humano cuando nace es completamente vulnerable, depende totalmente de otro para subsistir, para sobrevivir. Y si no es parte de una comunidad, difícilmente o imposiblemente un ser humano sobrevive. Necesitan transcurrir 6 o 7 o 8 años para que un ser humano como tal pueda enfrentar un tanto y de manera limitada, de forma autónoma, el mundo adverso y sobrevivir. Por eso, la especie humana se ha tenido que refugiar siempre y desde un inicio en la actitud religiosa, la actitud contemplativa. Ha tenido que situarse frente a su realidad y contemplarla. Y su primera actitud no ha sido cómo dominar esa realidad, sino cómo ser parte de ella, y cómo al ser parte de esa realidad, el ser humano puede entrar en una armonía con ella, y entonces entiende el ser humano que el mundo en el que vive, aunque es un mundo adverso, aunque es un mundo complicado, difícil, es un mundo que el ser humano puede encontrar armonía con él si el ser humano logra en primera instancia autotrascenderse y superarse. Así que somos la única especie en el mundo que hace que el mundo se adapte a él, porque la mayoría de los otros seres vivos tienen un complejo sistema que les permite adaptarse a la realidad. Pero cuando a un animal, digámoslo así, lo sacamos de su hábitat natural y lo colocamos en otro, no sobrevive porque no tiene la capacidad de adaptación. Ahora, ni se adapta a la nueva realidad, ni adapta la nueva realidad a sí misma. Pero el hombre ha entendido que puede trascender eso, que puede ir más allá de eso, que tiene una capacidad creativa para trascender su realidad y superar sus dificultades, encontrando armonía con lo que está en su entorno. Desde la antigüedad el ser humano ha tenido un profundo respeto con este mundo en el que vive. Ha considerado que es un lugar sagrado y que él mismo es un lugar sagrado y que puede alcanzar por sí mismo un potencial y una realidad mucho más grande de la que él tiene ahora. Entonces, el ser humano, impulsado por esa fuerza que es la trascendencia, ha ido trabajando en el mundo y ha logrado superar su propia vulnerabilidad y adaptarse al mundo y hacer que el mundo de alguna manera se adapte a él. De pronto el ser humano ha descubierto que es creativo, que es creador de nuevas realidades y que
no solamente puede transformar el entorno, sino su realidad como ser humano. El ser humano puede crear nuevas realidades para sí dentro de su propia comunidad, a través del diálogo, a través del encuentro con el otro, a través del respeto de la vida y de el reconocimiento de lo sagrado. Y entonces, como llegó a la conclusión el sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando el ser humano respeta lo sagrado en la vida, lo sagrado en la realidad, entonces adquiere sabiduría. Cuando el ser humano deja de respetar ese ámbito de lo sagrado, en lugar de ser sabio se convierte en filósofo y se convierte en científico. Y no crea nuevas realidades para la vida, sino llega a un estado a la conclusión de que él puede dominarlo todo y que él puede controlarlo todo y puede ser Dios en esta realidad. Y lo cierto es que ha llegado a perderse en eso, y en lugar de crear una realidad mejor para la vida, ha llegado a condiciones en las que la vida han estado a punto de exterminarse. Cuando el ser humano ha olvidado a Dios, lo vimos en el siglo pasado, somos la única especie humana que ha llegado al punto en el que solamente necesita un botón, necesita presionar un solo botón para la autodestrucción. Pero por el otro lado, nos hemos preguntado, ¿tenemos la capacidad de autodestruirnos completamente? ¿Cómo es que no nos hemos destruido? ¿Cómo es que el ser humano, ante ese peligro, esa amenaza, de pronto reacciona y dice, oye, tenemos la capacidad de destruirnos, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Si nosotros tenemos la capacidad más bien de crear un mundo diferente. Eso es lo que queríamos, eso es lo que anhelamos. Pero lo cierto es que nos hemos creído dueños del mundo y hemos dejado de respetar este mundo como un espacio sagrado. Hemos dejado de respetar a este ser humano como un ser sagrado. Y hemos dejado de alguna manera de escuchar el eco, la voz que está en la palabra de Dios y que nos dice, tú eres la imagen de Dios en el mundo. Si tienes esa capacidad de trascender, si tienes esa capacidad de crear nuevas realidades, si tienes la capacidad de vivir adaptando todo a ti, es porque en ti está la imagen de Dios, que te hace un ser creativo, que tiene la capacidad de transformar todo. Pero tú has utilizado tu capacidad de transformar para hacerte Dios en el mundo y dominar todas las cosas, en lugar de ser un representante digno de Dios en la tierra. Esta comunidad de fe es la comunidad que ha estado escuchando ese eco, esa palabra de Dios a lo largo de la historia y que se ha mantenido como una constante, renuente, rebelde a creer que lo que tenemos en el mundo es lo único que podemos aspirar, pero también que se ha mantenido y que ha levantado su voz en contra de estos abusos del ser humano, que se ha querido levantar como Dios. Y esta comunidad de fe, inspirada en la palabra de Dios e impulsada por el Espíritu, es una comunidad resuelta a establecer la vida como el régimen en el mundo. El ser humano que se ha negado a escuchar la palabra de Dios, lo que ha construido es un mundo que está regido por la muerte, cuyo signo distintivo es la muerte y la destrucción. Pero la comunidad del Espíritu es la comunidad que ha resuelto escuchar la palabra de Dios y promover la vida y la construcción, la trascendencia. Porque tenemos un modelo de hombre que es el modelo según Jesucristo.
Ahora, no tenemos ningún sustento científico desde el punto de vista de las ciencias, pero sí tenemos un sustento que le da sentido y fuerza a esta comunidad, a este testimonio y a esta palabra, y es el impulso mismo del Espíritu que nos lleva a buscar en el nombre de Dios que la vida sea la condición predominante en esta realidad, pero no una vida desde el punto de vista de la biología, sino la vida desde el punto de vista del Espíritu, la vida de Dios, la vida plena. Por eso dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso desde un inicio, esta inspiración o esta expiración de Dios se ha manifestado en el mundo como vida. ¿Cuándo vino el hombre a la vida? Cuando Dios sopló sobre él. Y al soplar el hombre tiene vida. Es esta fuerza la que le da sustento. Es este impulso lo que da sustento a la teología. El sentido de la vida. El nombre bíblico de este poder sobrenatural eficaz es ruach o pneuma, y ambos términos significan especialmente aire movido y que mueve. Significan soplo, viento, también probablemente tempestad, y en este sentido portan el significado de espíritu. Él, Dios, mora no solo entre los hombres, sino también dentro de ellos mediante el poder iluminador de su acción. Es ese aire que fluye y esa atmósfera que mueve, en la cual los hombres pueden vivir, pensar y hablar totalmente libres de presuposiciones. No es en vano que son hombres que conocen al Espíritu y que son conocidos por Él, hombres llamados por Él y obedientes a Él, hijos suyos, engendrados por su palabra. Por ese poder, los discípulos fueron capacitados para hablar de las obras poderosas de Dios y para ser entendidos inmediatamente incluso como los extranjeros que se hallaban presentes y que habían venido de todos los rincones del mundo. El Espíritu fue el que, con su experiencia y acción, hizo que fuera posible y real hasta nuestros mismos días, la existencia del grupo de los cristianos en el mundo. El Espíritu está llamando a la existencia a cada individuo, a cada cristiano, de manera individual, haciendo de él un testigo que cree en la palabra de Dios, que lo ama y está lleno de esperanza en ella. Tan solo en el ámbito del poder del Espíritu, la teología podría realizarse como ciencia humilde, libre, crítica y gozosa acerca del Dios del Evangelio. En este sentido, si la teología pudiera estar a la par de las otras ciencias, ¿cómo podría situarse fuera de ese contexto para hablar en el nombre de Dios? No podría. Sería una ciencia que el hombre domina. Pero al ser una ciencia del Espíritu, entonces la teología no es una ciencia que el hombre puede dominar. Más bien es una ciencia que puede dominar al hombre, que puede dirigirlo, por tanto, y que puede orientarlo hacia su más grande propósito, que es la vida eterna. Si la teología se situara en el ámbito de todas las otras todas las otras ciencias, no tendría autoridad para hablar en el nombre de Dios. Necesita situarse fuera de este ámbito, necesita situarse en el ámbito de la esfera del Espíritu para poder ver la realidad desde ese ámbito, superando toda la realidad, trascendiendo toda la realidad y llamando a toda esta realidad precisamente a la trascendencia y a la superación. Si no se situara en ese ámbito, en el ámbito de la teología, del Espíritu, entonces la teología no tendría ningún poder sobre el hombre. Así que tan solo es en ese ámbito en donde la teología puede cumplir con el propósito para el cual fue llamado el Dios del Evangelio, por el Dios del Evangelio. ¿Cómo llega la teología a ser teología? Es decir, lógica humana del logos divino. La respuesta es que ella no llega a serlo en absoluto. Decíamos, no es una ciencia que el hombre domine. Lejos de eso, la teología puede experimentar que ese espíritu se acerca a ella y viene sobre ella, y que la teología entonces, sin resistirse, pero también sin adquirir poder sobre el espíritu, simplemente se goza y obedece al poder del espíritu. ¿Cómo se hace? Bueno,
Hay dos maneras en que la teología puede experimentar la desaparición o ausencia del espíritu. Perdón, aquí yo me confundí. Cambiamos de tema porque la teología puede ser experimentada como la teología, como la ciencia libre, pero también puede llegar a ser esa ciencia no libre. Decíamos nosotros, cuando la teología deja de ser la ciencia del espíritu y se convierte en una ciencia humana, y el hombre toma dominio sobre ella, entonces se convierte en una ciencia en donde el espíritu está ausente. Esta teología, hay dos maneras de saberlo. Primera, cuando la primera que considere en todo que considere en todo ello de vez en cuando el problema del Espíritu Santo, pero no tenga la valentía y la confianza para someterse a sí misma sin temor y sin reservas a la iluminación, exhortación y consuelo del Espíritu, y se niegue a dejarse conducir por él a la verdad plena. Si la teología deja de tener este valor, ¿verdad? Lo único que espera es vivificar las afirmaciones de la teología, las cuales, por correctas que sean, están muertas cuando no son vivificadas e iluminadas por el Espíritu. Una de las aspiraciones de la ciencia moderna, es llegar al conocimiento pleno de las cosas. Es decir, vamos a suponer que yo como ser humano soy examinado por la biología. La pregunta es, ¿llegará un momento en la historia en la que la biología ya no tendrá que decir nada nuevo acerca de mí? Sí, va a llegar un momento en que eso suceda, en que la ciencia esté tan metida en el estudio de mi cuerpo, de mi biología, de mi fisiología, de todo lo que yo soy, que ya no haya nuevo, no haya nada que descubrir. Por ejemplo, hablemos desde el punto de vista de la anatomía. La anatomía estudia cómo es que está constituido el cuerpo humano y cuáles son las partes que lo componen. Bueno, ¿habrá una parte que no haya sido descubierta de mi cuerpo? ¿Habrá algún elemento que todavía la anatomía diga, oye, esta parte no la sabíamos? Lo cierto es que va a llegar un momento en que la anatomía pueda decir todo de mi cuerpo y ya no pueda descubrir nada más. Entonces la anatomía tendrá que desaparecer como ciencia que estudia, como ciencia que investiga, porque lo que tenía que investigar y estudiar ya lo terminó. Ya terminó de decir lo que tenía que decir y no puede decir nada más porque ya está todo dicho. Y lo mismo se puede decir del resto de las ciencias. Llegará un momento, esa es la aspiración, que la ciencia pueda haberlo dicho todo ya y que no haya nada por descubrir ni nada por decir nuevo, porque todo será conocido. Esto no podemos decirlo de la teología. ¿Qué podremos decir acerca de Dios? ¿O cómo podríamos pensar que en algún momento el ser humano llegue a decir de Dios que lo conoce todo y que ya no se puede decir nada de Él? Cuando la teología se aparta de la vida del Espíritu y entiende que la teología es un mero conocimiento, entonces el teólogo llega a creer que ya conoció todo acerca de Dios y que ya no puede decir nada más. Como que Dios ya no tiene nada más que revelarle, o como que todo lo que Dios ha revelado, el ser humano ya lo pudo haber conocido del todo. Si la teología llega a esa conclusión, entonces es una ciencia muerta. Ya no es la ciencia del Espíritu, porque la característica del Espíritu es la vida. Y si la teología llega a decir eso, entonces es una ciencia muerta. Y como tal ya no es ciencia del Espíritu. Es una ciencia humana. Está hablando del logos de Dios, de la palabra de Dios, en logos humano. Y al decir esto, puede llegar a prescindir del Espíritu y escribir todo un libro de estudio acerca de Dios o toda una enciclopedia acerca de Dios y decir,
esto es todo lo que podemos decir de Dios y ya nada más puede ser dicho. Ese es un problema para las iglesias o las confesiones religiosas que son dogmáticas. Cuando llegan a establecer un dogma, el problema del dogma es que dicen, esto es todo lo que se puede decir acerca de este asunto y ya nada más se puede decir. Entonces ya no está el espíritu ahí. Es una ciencia que ya terminó de decir lo que tenía que decir y ya no puede haber más conocimiento. La verdadera teología espera que Dios siga revelándose, que pueda seguir manifestándose como Él quiere y donde Él quiere, a través de su comunidad de fe y a través de los testigos secundarios, y Dios seguirá manifestándose como vivo en medio de su comunidad. Jamás podríamos decir, ya dijimos todo acerca de Dios. Cuando la teología hace eso, por muy correctas que sean sus verdades, son verdades muertas, pues no están vivificadas ni iluminadas por el Espíritu. La segunda manera podría ser esta. Es posible que la teología falle nuevamente en lo que se refiere a reconocer la vitalidad y la soberanía de este poder, el poder del Espíritu, y que no se pueda domesticar en absoluto. En tal situación la teología olvida que el viento del Espíritu sopla donde quiere. Uno puede creer que puede domesticar a Dios. La presencia y la acción del Espíritu son la gracia de Dios, el cual es siempre libre, siempre superior, siempre dador de sí mismo de manera inmerecida e incalculable. Un error de un teólogo es llegar a creer que él conoce a Dios, que él ya lo conoce completamente. Este fue un problema, por ejemplo, de los religiosos de la época de nuestro Señor. Cuando Él apareció, los intérpretes de la ley creían que la interpretación que ellos hacían era la única y definitiva interpretación de la ley. Y llegaron a cerrar la ley. ¿Cómo es esto un poco ambiguo? Porque parece que la ampliación de la ley más bien era la reducción de la ley. Y es cierto. Entre más uno amplíe acerca de la ley se reduce. Se reduce a una visión. Se reduce a una interpretación. Entonces los fariseos, con todas las exageraciones y anexos que le hacían a las leyes, en realidad estaban cerrando la ley. Por ejemplo, acerca del sábado. El mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, cuando la Escritura dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es muy amplio. Esa comprensión de santificar el día de reposo es una comprensión ilimitada. Pero cuando llegan los fariseos, lo que ellos pretenden, o los escribas o los intérpretes de la ley, lo que ellos pretenden es decir, a ver, ¿qué significa santificar el día de reposo? Bueno, santificar el día de reposo sería no hacer las obras que hacemos en el día de reposo. ¿Y cuáles son las obras? Entonces ellos tenían una lista. Parecía una lista muy grande, exhaustiva, enorme. Pero con ellos no estaban ampliando la santificación del día de reposo, sino que la estaban reduciendo a su propia visión. Estaban domesticando la ley. Estaban haciendo de una ley que podría aplicarse en todo lugar y en toda circunstancia. Estaban haciendo de esa ley una ley que solamente se puede aplicar en el tiempo y en las circunstancias propia de ellos. Fuera de esa realidad, la ley ya no tendría aplicación. Por ejemplo, si habla del asno, ya no puede ser aplicada en un lugar donde no hay asnos. Y así sucesivamente, podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, lo que dice Jesús es que cuando viene, les dice que ellos están obedeciendo a la letra y no al espíritu. Porque tomaron la ley y la cerraron a la letra y trataron de entenderla a la letra, pero no entendieron la apertura que ésta tenía. Cuando decimos no obedece al espíritu,
Está hablando de no está obedeciendo a esa apertura que tiene la ley y que se dimensiona más allá del conocimiento y de la comprensión humana. La apertura tiene que servir para que en todo lugar y en todo tiempo y en toda circunstancia esa palabra se haga palabra viva. Entonces, cuando el teólogo quiere hacer una interpretación a sus circunstancias, a su momento histórico, pero quiere que esa interpretación sea válida no nada más para él, sino para todos los demás en todo tiempo y en toda circunstancia, está quitando el espíritu, está eliminando la presencia del espíritu. Pero la presencia del espíritu tiene que ser, no puede ser domesticada. Entonces, la presencia y la acción del espíritu son la gracia de Dios, el cual es siempre libre, siempre superior, siempre dador de sí mismo, de manera inmerecida e incalculable. La teología solo puede adoptar supremamente la postura de uno de esos niños que no tienen ni pan ni pescado, pero que indudablemente tienen un Padre que posee ambas cosas y que se les dará en cuanto a ellos se las pidan. En su total pobreza, la teología evangélica es rica, está sustentada y mantenida en medio de su total falta de presuposiciones. Es rica y está sustentada y mantenida porque se aferra a la promesa de Dios, adhiriéndose a ella sin escepticismo, pero también sin ninguna clase de presunción, adhiriéndose a la promesa según la cual el Espíritu, no la teología, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Si hemos de ser teólogos, hemos de ser personas que vivan según el Espíritu y de acuerdo al Espíritu. Entendamos, entonces, ¿cuál es el lugar de la teología? El lugar de la teología es una ciencia del Espíritu, es un conocimiento que el hombre tiene gracias a este Espíritu que lo impulsa. No es un conocimiento del Espíritu como objeto, no es que yo conozco al Espíritu como una cosa, sino que más bien soy conocido por Dios e impulsado por ese Espíritu, y ese Espíritu es lo que me permite ser un testigo fiel en este tiempo en el que me toca vivir y continuar dentro de mi comunidad como un testigo secundario de aquellos primeros testigos basado en la palabra de Dios. Ese es el sustento de mi vida, ese es el sustento de mi trabajo, eso es lo que le da soporte a lo que hago, ese es el poder que está detrás. No hay ningún poder humano, no hay un poder de influencia, no hay un poder político, no hay un poder económico, no hay un poder de conocimiento como en el mundo está, porque en el mundo hay un poder y quien tiene el conocimiento tiene el poder. En teología, el poder no está sustentado en el conocimiento que yo tenga, sino el poder está en la capacidad, la disposición que yo tenga a ser movido por ese uno y único Espíritu para ser un testigo de Dios en esta realidad. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es la existencia misma del teólogo. Pasamos de este poder que lo sustenta a la existencia misma. ¿Cómo existe el teólogo? ¿Cómo es que vive el teólogo en el mundo? ¿Cuál es su realidad? Bueno, en los siguientes capítulos nos vamos a concentrar en ello. Por ahora, yo deseo que Dios los bendiga y que nos ayude para seguir creciendo y avanzando en este conocimiento de Dios y de su propósito para nosotros. Que Dios los bendiga.